Negamos que pueden presentarse afectaciones, incluso mayores que las actuales. El líder del régimen cubano, Raúl Castro, aceptó que la economía de la isla afronta circunstancias adversas motivadas por la crisis de Venezuela y la contracción en el suministro de su petróleo. Sin embargo, señaló al embargo comercial por parte de Estados Unidos como otra de las causas. El fin del embargo sigue siendo la principal exigencia en La Habana para el restablecimiento de las relaciones con Washington, mientras en la isla la violación a los derechos humanos continúa. La disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación denunció que en lo corrido de este año ya son más de 6.500 las detenciones que se han llevado a cabo por motivos políticos. La histórica visita del presidente de Estados Unidos a Cuba en marzo dejó un mensaje de apertura política y libertad para los cubanos. Pero habiendo quitado la historia la sombra de la historia de nuestra relación, debo hablar honestamente sobre las cosas en las que yo creo. Creo que los ciudadanos deberían tener la libertad de hablar y decir lo que piensan sin temor, organizarse y criticar a su gobierno y de protestar de manera pacífica. Pero mientras ante las cámaras Barack Obama se reunía con la disidencia cubana, con Berta Soler, con Elizardo Sánchez, con otros disidentes que están aquí en la isla. En las calles, organizaciones como las Damas de Blanco eran reprimidas por exigir la libertad de los presos políticos. La dualidad siempre presente en el camino al restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana. 4 meses después de que el mandatario estadounidense se convirtiera en el primero en pisar la isla después de 88 años, el fin de la violación a los derechos humanos sigue siendo un clamor del pueblo. Solo en junio se registraron al menos 500 arrestos arbitrarios por motivos políticos, según denunció la disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. El informe señala que aunque se disminuyeron relativamente las detenciones de corta duración, aumentó el número de opositores encarcelados este año. Cifra que ya supera el centenar de internos en prisiones y campos de trabajo. 20 de ellos pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba. A más de 3 meses de los anuncios del presidente Obama, el 15 de marzo, de que se eliminaría la prohibición a Cuba para utilizar el dólar en sus transaccionales, lo cierto es que no se ha logrado todavía efectuar pagos ni depósitos en efectivo en esa moneda. El fin del embargo parece ser la única preocupación del líder cubano Raúl Castro, pero los problemas económicos que afronta la isla parecen más motivados por otros factores como la crisis de Venezuela y la contracción en el suministro de petróleo. No negamos que pueden presentarse afectaciones, incluso mayores que las actuales. Ante la Asamblea Nacional, Castro aceptó que la economía del país afronta circunstancias adversas y aseguró que los efectos generados por la crisis en Venezuela, su principal socio, son producto de la guerra económica para debilitar la llamada revolución. En el primer semestre, el Producto Interno Bruto creció un 1%. La mitad de lo que nos habíamos propuesto. A lo anterior se añade una determinada contracción en los suministros de combustibles pactados con Venezuela, a pesar de la firme voluntad del presidente Nicolás Maduro y su gobierno por cumplirlos. Pero las cifras hablan por sí solas y según analistas, Cuba podría estar en medio de otro camino hacia el retorno del llamado periodo especial decretado en la isla en los años 90 tras la caída de la Unión Soviética. A esta hora de la mañana saludamos en nuestros estudios en Washington a José Daniel Ferrer, activista cubano, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Señor Ferrer, un buen día, un gusto tenerla con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme y saludos a la teleaudiencia en todo el continente. Lo hemos tenido aquí en NTN 24 en varias ocasiones, siempre desde Cuba, siempre por teléfono. Hoy primera vez lo tenemos en nuestros estudios en Washington como parte de una gira que usted está realizando por países de Europa, también por varias ciudades de Estados Unidos. Quiero comenzar preguntándole, simplemente con la cifra que veíamos en este reporte que acabamos de presentar, 500 disidentes detenidos en el mes
de junio. La represión continúa en Cuba. ¿Qué ha cambiado tras la visita de Barack Obama, tras la apertura de la isla hacia otros países occidentales? No ha cambiado nada. O si hablásemos de algún cambio, el único que ha ocurrido, y por cierto muy positivo, es el cambio en la mentalidad de la población. Hoy los cubanos están mucho más claros de que la gran culpa de los problemas internos es el régimen de los hermanos Castro. La economía no avanza, está completamente quebrada precisamente porque ellos se empeñan en mantener ese modelo que niega a los cubanos sus derechos económicos, como también niegan los derechos civiles y políticos. Y como Venezuela se está hundiendo, está hundida también en una profunda crisis, ya no saben de dónde sacar. Y por eso andan hablando de levantamiento del embargo, cuando lo que hay que comenzar por levantar es el bloqueo interno a los cubanos, bloqueo impuesto por la dictadura de Raúl Castro. Claro, justamente, pues Castro insiste en que las relaciones no pueden avanzar mientras no se levante ese embargo. Sin embargo, hay otras voces, gente que vive dentro de la isla, que dice que lo primero que debe tratarse es precisamente la situación de derechos humanos. Veíamos el discurso un poquito modificado, arreglado, sobre este tema cuando Obama visitó en marzo la isla, diciendo o dando prioridad a esto de los derechos humanos, que la gente no debe quedarse callada. Incluso pues se lo veía a Raúl Castro bastante molesto con algunas preguntas de los periodistas cuando decía ¿cómo es posible que aquí todavía haya personas detenidas por pensar distinto al régimen? Él decía, a ver, facilíteme la lista de las personas que están detenidas en la situación que usted dice. Usted ahora menciona que hay un cambio de mentalidad en cuanto a la gente que sabe qué es lo que los detiene o qué es lo que los reprime. ¿Cómo cree usted que va a ir evolucionando con el tiempo y en medio de este tipo de situación de reapertura y de inicio de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el hecho de que la gente pues ya sepa cuál es el verdadero problema y también lo importante, cómo lo pide cuando todavía existe la represión dentro de la isla? Sí, en la medida que la población va viendo o va sintiendo quién es el verdadero culpable, pues el régimen acelera o aumenta, incrementa la represión con la intención de paralizar cualquier reclamo, cualquier protesta. Pero cada vez la población manifiesta de manera más abierta su verdadero sentir. Cada vez o cada día ocurren más manifestaciones de protestas, de descontento, y a la larga el régimen no va a poder contener los reclamos de un pueblo que está cansado de vivir en la miseria y bajo la más profunda opresión. El pueblo se va levantando poco a poco, la oposición va avanzando, va atrayendo cada vez más ciudadanos a nuestra fila, y el cambio se va acercando aun cuando el régimen se atrinchera. Ahora, usted habla de un cambio de mentalidad en las personas, del régimen se mantiene fuerte, como usted lo plantea. Sin embargo, en noviembre del año pasado escuchábamos a Raúl Castro ponerle fecha de fin a su mandato. Él decía, me voy en 2018 cuando acabe este mandato, mi mandato actual. ¿Qué podríamos esperar en estos 2 últimos años de mandato de Raúl Castro? ¿Qué podría pasar en el 2018 con ese despertar del pueblo cubano? Sí, Raúl Castro anunció que terminaría como presidente de los consejos de Estado y de ministros, pero seguiría como primer secretario del Partido Único, del Partido Comunista. Y el Partido Comunista, según la Constitución, y lo es de hecho, es quien controla de manera arbitraria y a través de la fuerza de la represión al pueblo, a la sociedad cubana. Sin duda, Raúl quiere estar hasta sus últimos momentos con el mayor control de la sociedad cubana en sus manos. Pero la sociedad cubana lucha, se levanta y va buscando cómo ejercer derechos y libertades que hoy el régimen le viola. A la larga, a medida que se acerca el 2018, el pueblo va a ser más audaz y el régimen va a ser cada vez más débil, sin dejar de ser muy represivo hasta sus últimos momentos.
Ahora, también pues veíamos a Raúl Castro que destacó resultados positivos en esta relación entre ambos países, entre Cuba y Estados Unidos, desde que anunciaron este inicio de intentar normalizar las relaciones el 17 de septiembre del año 2014. Sin embargo, pues también sostuvo que las medidas adoptadas por Washington para favorecer el acercamiento con Cuba no han sido suficientes. Ustedes, como parte de la población, ¿qué creerían que sería lo suficiente, además de lo que ya estamos hablando en reiteradas ocasiones y que es necesario, que eso se ve a la vista, es la situación de derechos humanos? ¿Qué más sería suficiente para que esto se dé de manera normal y sea positivo para el pueblo, no solo para el régimen de los hermanos Castro? Sin duda, la administración Obama ha estado haciendo crecientes esfuerzos, incluso para suspender, levantar el embargo. Pero estamos viendo un régimen que quiere que se lo den todo a cambio de nada. Una mente sana, una mente que piense con lógica, estaría viendo en las buenas obras, en el buen comportamiento, en el tender puente de Barack Obama, gestos que necesitan respuesta. Y la respuesta del régimen es más represión. Pero no solamente más represión, tampoco se ve por ningún lado la apertura económica que han tratado de hacerle ver al mundo que están dispuestos a hacer. Y es obvio que ni Estados Unidos, ni ningún gobierno, ni ningún Estado democrático, ningún gobierno del mundo libre va a ser tan ingenuo o incauto de que va a estarle dando al régimen de los Castro lo que muchos necesitan en un momento en que van perdiendo Venezuela, como perdieron en un momento a la Unión Soviética, para entonces contar con el dinero, con el apoyo del mundo libre para seguir oprimiendo a 11 millones de habitantes. Si fuesen razonables, estuviesen disminuyendo de manera notable la represión y aumentando los espacios económicos y también civiles y políticos que se empeñan en negarle a los cubanos. Entonces, si se moviesen en ese rumbo, estoy seguro que tanto Estados Unidos como también la Unión Europea y otros países estuviesen mucho más dispuestos a acercarse aún más e invertir en Cuba. Hoy los inversionistas extranjeros siguen temiendo mucho, como también los emprendedores cubanos, a las reglas del juego que el régimen mantiene, que solo tienen como fin sacar la mayor ventaja sobre cualquier socio, sobre cualquier actor. Señor Ferrer, lo escucho y sin duda recuerdo las veces que usted ha sido detenido por denunciar a la represión del régimen cubano dentro de la isla. ¿No teme usted que a su regreso a Cuba pueda ser detenido o pueda sufrir algún tipo de retaliación por todo lo que ha dicho a lo largo de esta gira que ha hecho por algunos países de Europa y en varias ciudades de Estados Unidos? Lo peor está pasando ya y es el aumento de la represión contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, contra la UNPACU. En mi ausencia han llevado ya a prisión a otros activistas, han aumentado las agresiones físicas, también las detenciones e incluso los robos contra coordinadores y sede de la UNPACU. A mi regreso debo seguirme cuidando de cualquier intento de enfermarme, inocularme alguna enfermedad o causarme algún daño de manera traicionera. Con la prisión no siento preocupación porque ellos saben que vencí o hemos vencido mucho el miedo a la prisión que muchos hemos sentido durante años y que no nos preocupa, que estamos dispuestos a pagar el costo de la libertad. Como decía Martí, cuesta cara y hay que decidirse a pagarla por su precio. Pero sin duda hay que cuidarse allí mucho porque el régimen, con tal de mantener el control, es capaz de todo exceso, de atentar contra quienes de una u otra manera le caemos muy mal. Ha sido un gusto tenerlo desde nuestros estudios en Washington, en la capital de Estados Unidos, José Daniel Ferrer, activista cubano, también secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Ha estado en conversación con La Mañana de NTN 24. Gracias por haber estado con nosotras y le deseamos un buen día y una buena gira, por supuesto.
Muchísimas gracias a ustedes y decirle que allá en Cuba movemos mucha información de NTN 24 para informar a nuestro pueblo. Bueno, que así continúe entonces. Muchas gracias, señor Ferrer, y un buen día.